Muy buen día, estudiantes de noveno del Proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material, esta vez en el que trabajaremos con algo que se llama la ley de senos. Las semanas anteriores hemos venido hablando de las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, que se aplican en triángulos rectángulos. Sin embargo, la ley de senos se va a aplicar en cualquier tipo de triángulo. Vale la pena mencionar que existe una ley de cosenos y existe una ley de tangentes. Sin embargo, en secundaria nada más se trabaja la ley de senos porque es la más sencilla de las tres leyes. La ley dice lo siguiente: si yo tengo un triángulo cualquiera y en ese triángulo tengo las medidas de los ángulos, hay un ángulo que se llama alfa, un ángulo que se llama beta y un ángulo que se llama zeta, y además tengo las medidas de los lados, se cumple que el seno de un ángulo dividido entre su lado opuesto será igual que el seno de otro ángulo al frente de su lado opuesto. Y como son tres lados y tres ángulos, pues entonces tendríamos esta expresión. Repito, si tengo los tres lados y los tres ángulos, yo puedo asegurar que el seno de un ángulo dividido entre su lado opuesto es igual al seno de otro ángulo entre su lado opuesto. Y como el triángulo tiene tres ángulos y tres lados, pues también aplicará con el último ángulo respecto a su lado opuesto. Es importante tomar en cuenta que en séptimo de repente vieron una ley que dice que al frente al ángulo, vamos a poner el símbolo, ángulo más grande, entre comillas grande, ¿verdad? Que tenga más medida, está el lado también más grande. Y por consiguiente, frente al ángulo más pequeño, entre comillas pequeño, ¿verdad? Porque los ángulos no son grandes o pequeños, pero por decirlo de alguna manera, estará el lado también más pequeño. Eso nos puede dar una guía aproximada de si el trabajo que lo estamos haciendo bien o mal. ¿Verdad? Por ejemplo, si este ángulo midiera 70 y este ángulo midiera 50, este lado tiene que ser más grande que este. Voy a ponerlo con números. Si este ángulo mide 70 y este ángulo midiera 50, entonces este ángulo debería ser más grande. Pongámosle, por no sé, un ejemplo 10 y ese tendría que ser 9, por ejemplo. Porque al frente del ángulo más grande está el lado más grande. Y eso nos va a dar por lo menos una guía de si lo que estamos haciendo puede estar bien o de lleno uno podría decir, bueno, está mal. Ejemplos. Es importante tener la tabla de senos, cosenos y tangentes, aunque solamente vamos a ocupar el seno. El chiste de la ley de senos es que nada más me den un ángulo o dos ángulos y me pidan la medida de un lado. O que me den dos lados y me pidan la medida de un ángulo. Vamos a hacer uno de cada uno. En este caso, vamos a ver cuánto mide el ángulo A. Mide 60. El ángulo B mide 58. Este es el punto C. Esto mide 15. Y vamos a determinar cuánto mide esa X. ¿Qué es lo primero que deberíamos notar? Que
este ángulo es más pequeño que este. Voy a hacer este numerito un poco más grande porque me parece que no se aprecia bien. Es un 58 y este es un 60. Entonces, este ángulo es más grande, quiere decir que este lado debe medir más que 15, porque 58 es más pequeño que 60. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Entonces aplicamos la ley de senos. El seno de 60 dividido entre su lado opuesto, que en este caso es x, va a ser igual al seno de 58 entre su lado opuesto, que en este caso es 15. Ahora, ¿cómo se despeja esa x? Eso es una ley de 3. Nosotros la trabajamos en octavo, eventualmente en séptimo, eventualmente. Pero bueno, si no recuerdan, tomen nota por favor. Siempre se hace una multiplicación en cruz, el número que está abajo por el que tenga al frente arriba. Siempre eso se va a cumplir. Un número abajo multiplicado por uno que está al frente pero arriba. Y ese resultado se divide entre el valor que me sobra. Entonces, digamos, aquí yo multiplico 15 por el seno de 60 y lo divido entre el seno de 58. Todas las leyes de seno se resuelven con esa idea. El de abajo por el de arriba dividido entre el que sobró. El otro que haya, donde sea que esté. Entonces aquí decimos que x es igual a 15 por el seno de 60 entre, en este caso, el seno de 58. Vamos a la tabla. El seno de 60 mide aproximadamente 0,866. Entonces aquí tendríamos x igual a 15 por 0,866 dividido entre el seno de 58, que mide aproximadamente 0,848. Y ahora hago la operación. 15 por 0,866 dividido entre 0,848. Y eso me da que x vale aproximadamente 15,318. ¿Ok? Entonces, eso es para encontrar un lado. Hagamos otro. Ustedes pueden devolverse, ponerle pausa, todo lo que quieran. Uno más. Encontrando un lado. Entonces aquí tengo el triángulo. Vamos a poner un poquito más para arriba, que se vea eso. Aquí está A, C y B. Este ángulo mide 40. Este ángulo mide 108. Y aquí me dan esto que mide 23. Y vamos a ver cuánto mide este lado, BC. Entonces la ley de senos me habla de que encuentre el seno de un ángulo entre el lado opuesto y lo compare contra el seno de otro ángulo con su lado opuesto. Aquí tengo el 40 con la X. Aquí, entonces vamos a tener el seno de 40 sobre X. Ahora, ¿el seno de cuál otro ángulo? Está el ángulo 108, pero no está la medida del lado. Entonces, recuerden que los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180. Entonces, si este mide 40 y este mide 108, este que está aquí arriba, que no me lo están preguntando, lo ocupo, mide 32 grados. Y entonces yo aquí haría seno de 32 sobre 23.
¿Ok? Entonces, repito, el seno de un ángulo entre su lado opuesto, el seno de un ángulo entre su lado opuesto. ¿De dónde saqué ese 32? Los tres juntos deberían ser 180. Entonces sumo esto y esto me da 148, me faltan 32 para los 180. Entonces vean que me quedó la misma ley, la misma regla de 3. X es igual a 23 por seno de 40 entre seno de 32. El seno de 40 es aproximadamente 0,643 y el seno de 32 es aproximadamente 0,530. Hacemos la operación. 23 por 0,643 dividido entre 0,530. Y eso me da que X mide aproximadamente 27,90. Y vean que no estoy rompiendo la ley que dijimos ahora. Este ángulo mide 32, este lado mide 23. Este lado que mide 40 es más grande que 32, el lado debe ser más grande que 23 y se está cumpliendo. Ahora, podríamos calcular un ángulo también. Pero cuando calculamos un ángulo hay que tener cuidado siempre con la tabla, porque el valor que vamos a obtener es aproximado. Entonces, aquí tengo el triángulo A, B, C. Hay un lado que mide 15, este lado mide 20 y este ángulo mide 120. Vamos a averiguar cuánto mide el ángulo A. Vamos a poner una X. Entonces, aquí tendremos que hacer el seno de X, porque ese es el valor que ando buscando, entre 15 es igual al seno de 120 sobre 20. Hacemos el despeje. El seno de X va a ser igual a siempre el de abajo por el de arriba. 15 por seno de 120 entre el valor que me sobra. En este caso lo que me sobra es el 20. En la tabla el seno de 120 no está. Por eso yo les había dicho cuando les di la primera introducción del tema que la tabla llega hasta el 89. La tabla viene así: 88, 89 y 90. Llega la tabla. Entonces, este 89 también es 91. El 88 es 92. El 87 es 93 y así sucesivamente hasta llegar al seno de 120, que sería como decir el seno de 60, si no me equivoco. Ustedes lo hacen ahí con su tabla. El seno de 120 vale 0,866. Entonces, seno de X es igual a 15 por 0,866, eso entre 20. Entonces, 15 por 0,866 dividido entre 20 me da como resultado que el seno de X es igual a 0,6495. Entonces buscamos en la tabla del seno el valor más parecido a ese. Y nos da que X vale aproximadamente 40 grados. Verifíquenlo ustedes con su tabla. El seno de 40 da 0,643 y esto es 0,649. Se parece mucho, no es exactamente igual, pero es el más parecido. Y con esto podríamos también resolver algún tipo de problemas. Entonces en los problemas podríamos calcular un lado o podríamos calcular un ángulo también, dependiendo del problema. Por ejemplo, dice que en un terreno de forma triangular
dos ángulos miden 80 y 64 grados. Si el lado común mide 38 metros, ¿cuánto mide el lado mayor? Normalmente en el examen nos van a dar el dibujo, pero bueno, aquí dice que es un terreno en forma de triángulo. Pensamos en un triángulo común y silvestre. Ponemos un ángulo que mide 80 y otro que mide 64. El lado común es el lado que tiene los dos ángulos. En este caso sería este. ¿Cuánto mide el lado mayor? Y aquí es muy importante la herramienta que les comenté al principio. ¿Cuánto mide el otro ángulo? No lo dice en ningún lado, pero lo necesito. El otro ángulo mide 36. Entonces, ¿cuál es el lado más grande? El que está al frente del ángulo más grande. O sea, este es el lado que ando buscando. Entonces procedemos con la ley de senos. El seno de 36, profe, ¿por qué 36? Porque los tres ángulos deben sumar 180. Si este mide 80 y este mide 64, son 144. Lo que me falta para llegar a 180 son 36. El seno de 36 entre 38 es igual al seno de 80 entre x. Regla de 3. X es igual a siempre el de abajo por el de arriba. Entonces 38 por seno de 80 entre seno de 36. Entonces, ¿cuánto mide o cuánto vale el seno de 80? Lo buscamos en la tableta. El seno de 80 vale aproximadamente 0,985. Es 38 por 0,985, perdón aquí, entre el seno de 36, 0,588 más o menos. Ustedes tienen la tableta ahí con los valores. Y hacemos la multiplicación. 38 por 0,985 dividido entre 0,588. Y eso me da que el lado más grande mide aproximadamente 63,656. Adjuntaré una práctica sobre este tema, una explicación en PDF para que la tengan también a mano cuando la necesiten y las respuestas de la práctica. Nos vemos en Meet. Que pasen buen día.